El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre es... para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, bienvenidos sean a nuestro programa dentro de Frecuencia Index de Historia Económica. En la cabina de control, al frente de la consola del Enterprise, está Jazz García y como siempre tenemos gente de lujo en esta cabina. Si se presentan, por favor. Paola Sánchez, Silvia Quintana, Ayelet Salazar, Fernanda Delgado, Alondra Vargas. Y un servidor, Manuel Gaviño, y estamos aquí tratando de entender temas que nos definen todos los días. Y hoy vamos a hablar de el Banco de México. ¿Qué es el Banco de México? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es el Banco de México? Una definición rápida. Es el Banco Central de México y es el que se encarga de emitir las monedas y billetes dentro de nuestra economía y controlar la inflación. Perfecto, son las acciones básicas de lo que hace Banco de México. Pero fíjense que la idea de ese Banco Central, híjole, pues aunque quisiéramos que fuera propia, no la inventamos nosotros. Es en 1897 donde surge la primera figura de un Banco Central y es el Banco de Inglaterra. ¿Sí? El Banco de Inglaterra es de hecho una figura privada y a la fecha es un banco privado que sigue funcionando como un banco central. Diría Napoleón, todos los males vienen de Inglaterra. No creo que este sea el caso, porque es un concepto que le da certidumbre al proceso bancario. Pero bueno, no sé si lo checaron ustedes por ahí, pero otro antecedente inmediato de nuestro Banco Central sería la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿En qué año es la Reserva Federal? ¿Quién se acuerda? Y va a ser pregunta de examen, también para todos los que nos escuchan, a todos los maestros que nos escuchan, pongan esto en sus exámenes, Es para 1913, cuando se consolida la Reserva Monetaria de Estados Unidos o la Reserva Federal, que ese es el nombre correcto. Si ustedes han tenido siempre un dólar en la mano, dice por ahí Reserve Federal Note, que es una nota de la Reserva Federal, así como nosotros, dice Banco de México, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos la sesión pasada aquí en la radio que en 1913 colapsó el sistema bancario porfiriano? ¿Se acuerdan por qué colapsó? A ver si nos prestaron atención. Porque todos los bancos emitían su propio dinero. Bueno, funcionaba el sistema porfiriano con los bancos emitiendo su dinero. Y acuérdense que ese dinero, estaba respaldado en oro. Sí, que era lo que le permitía. Pero, ¿se acuerdan? Hubo un personaje muy oscuro de nuestra historia que empezó a pedirle préstamos a todos estos bancos, ¿sí? Era el Chacal, o sea, Victoriano Huerta. Que él cuando en la dictadura le empieza a hacer préstamos forzosos a los bancos y entonces llega un momento en que los colapsa. A pesar de que después se les restituyen a los miembros originales los bancos, la desgracia es que no pudieron operar porque los créditos se perdieron y los bancos acabaron quebrando, ¿no? Pero fíjense, poco se dice de él. Si yo les digo Venustiano Carranza, ¿en qué piensan? En la Constitución, ¿no? Pensamos en la Constitución, no pensamos en Venustiano Carranza como alguien que haya hecho mucho por las instituciones económicas de México. Sin embargo, Carranza es el primero que en el México postrevolucionario propone un banco central, ¿sí? De hecho, en el artículo 28 de nuestra Constitución está establecido la idea del Banco Central. Pero qué chistoso, el banco no se puede cristalizar hasta años después, como vamos a platicar ahorita, ¿sí? Pero en esta época se hablaba de un banco público, de una primera instancia, ¿no? No sé si alguien quiera aportar algo en esta parte. Pues veo que sí, aquí ustedes no lo pueden ver hasta allá, pero aquí en el Enterprise están las cosas inquietas, quieren participar y antes las escucho. Pues yo había leído en una parte que por lo de la Segunda Guerra Mundial México tuvo muchos problemas porque tenía grandes reservas de
de oro, y pues a causa de que todas las economías en los demás países estaban tan mal por la guerra, porque lo único que producían eran armas. Entonces México aprovechó, pero esto generó mucha inflación en el país porque no tenían en qué gastar ese dinero. Claro, esto comento, es posterior, pero sí, es un problema que el Banco de México tuvo que resolver. Y ahorita vamos a ver cómo lo hizo. Interesantísimo, porque hubo un momento en que llegaba tanto oro a México que nos lo gastábamos, pues había que gastárselo, ni modo, y entonces se empezó a generar inflación. Sí, empezó a aumentar la masa monetaria del país. Hay que decir que cuando Carranza propone la idea del Banco Central en el artículo 28 constitucional, primero, una parte, el Ejecutivo, entendamos el presidente, el Poder Ejecutivo, pensaba en un banco público, un banco que fuera totalmente del erario público y que lo administrara el público. Y los legisladores, los diputados, decían que no, que teníamos que hacer un banco mixto, como de hecho es hoy en día. ¿Sí? Vean cómo era más avanzada la idea de los legisladores. Pero la realidad de las cosas es que poco se logró en este primer intento. Y ya para 1917 tenemos la primera ley bancaria, donde deberíamos de haber entendido, ¿sí? No fue así, por desgracia, que el interés público debería de haber estado encima del interés político. Y el Banco de México, o la banca central, se estaba pensando nada más para intereses políticos, más que públicos. Pero vamos a ir platicando de esto. Pasa el tiempo y aunque está esto ahí, el país se logra pacificar. ¿Y quién me puede decir, a pesar de lo que se ha dicho de él, quién logra consolidar a México como una nación sólida nuevamente en el terreno económico? ¿Quién de los presidentes? Plutarco Elías Calles. Efectivamente, el presidente Calles nos logra consolidar en esta parte y logra la fundación del Banco de México. Pero no lo hizo solito, ¿eh? Él tiene a su lado gente impresionante, entre ellos Alberto J. Pani. Alberto J. Pani es al que le da la tarea una tarea muy importante. ¿Qué le pide Fernanda a Pani? ¡Ay, niñas! Sí, pues lo que le pide es que junte el capital. Porque obviamente si tú tienes un banco, tienes que tener capital. Ya ahorita aquí está en la cabina. Sí, claro, yo lo sabía, siempre lo supe. Y entonces logra juntar el capital y hay otra persona, ¿sí? Otro personaje importantísimo en la historia de México, don Manuel Gómez Morín, ¿sí? Que él hace la parte, digamos, constitutiva de la ley del banco y se crea un banco de mayoría estatal con participación privada. Es un banco mixto y entonces se logra uno de los sueños que no se había tenido en las manos desde la época del México independiente. Imagínense, cuando Iturbide, siendo emperador de México, se convierte en gobernante, él había pensado que México tenía que tener un banco público, pero pues recibe un país quebrado, él tenía sueños de grandeza y pues no se pudo hacer nada. Después, el propio don Porfirio quiere hacer un banco central, pero como Banamex funcionaba como banco central, no hubo necesidad. Y entonces, con el porfiriato las cosas andaban bien, se emitía papel moneda con respaldo en metálico, ¿para qué hacer un banco central? ¿Sí? Además, desde el punto de vista, diríamos los economistas, doctrinal, no había necesidad de un banco central. Pero ya después de la guerra revolucionaria, sí cobra un sentido importante, ¿no? Entonces, ¿cuándo se crea el Banco de México? El 25 de agosto. ¿De qué año? De 1925. Así es. ¿Y entra en funciones qué día? En ese mismo año. El 1 de septiembre. Así es, el 1 de septiembre de 1925. ¿Y cuál fue el primer gran reto que tuvo el Banco de México? Y vaya que era un reto. ¿Se acuerdan que platicamos en el programa pasado que la economía estaba hecha a base de bilimbiques? Como no había bancos, ya había pedacitos de cartulina o se había metalizado también. Todo era oro, ¿no? Todo era oro, todo era plata.
Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el reto de este nuevo banco? Era, diríamos, desmetalizar la economía, ¿sí? Porque todo era oro, todo era plata o cartoncitos que perdían su valor muy rápido. Entonces, el gran reto que tenía el Banco de México era reactivar el uso del papel moneda, que la gente tuviera la confianza de volver a usar el papel. Pero ahorita, después del corte, vamos a platicar un poquito más de esto. Estamos aquí en Frecuencia Endex. Le dejo los controles del Enterprise a Jazz García para irnos a un corte. No nos tardamos nadita. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la Endex. Próximamente, un Inter Empresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Endex. Hola, nuevamente sean bienvenidos, estamos de regreso aquí en la Frecuencia Endex. Jazz García en los controles del Enterprise, toda la banda divertida de Comercio Exterior de Uninter. Yo soy Manuel Gaviño y seguimos aquí platicando sobre el Banco de México. Nos habíamos quedado en que se funda el Banco de México, lo funda el jefe máximo de la revolución, don Plutarco Elías Calles, y bueno, el principal reto, habíamos dicho, del Banco de México era reactivar el uso del papel moneda. Ahora, cuando surge el Banco de México, su chamba era la de emitir papel moneda y mantener cierta estabilidad monetaria. Cabe destacar que al principio le costó trabajo que los bancos privados que habían sobrevivido al porfiriato se asociaran, porque necesitaban socios. La buena noticia es que sí se asociaron estos bancos, algunos de ellos muy importantes como fue Banamex, que fue sobreviviente de esta crisis, o también el otro sobreviviente fue el Banco de Londres y México, que después se convierte en Serfín, y después cuando fue intervenido por Banco de México y puesto a la venta, es lo que hoy conocemos como Santander. Pero bueno, aquí lo interesante es que llegan estos bancos y el Banco de México no se limita a su misión originaria de emitir papel moneda, de emitir monedas, sino que se empieza a convertir en un banco comercial, porque tenía que reactivar también la vida comercial del país. Y ahí se enfrentó a un problema. ¿Cuál fue uno de los problemas de este banco? Ustedes ya saben, fue un personaje de la historia nacional. ¿Álvaro Obregón? Así es. Álvaro Obregón es toda una figura. No se les olvide que al morir Carranza y al morir muchos líderes, los únicos dos líderes morales que se quedan en la Revolución Mexicana son Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Muy contradictorios ambos, diría Enrique Krause. Pero estos cuates, ya como presidente, como expresidente, Álvaro Obregón empieza a pedirle muchos créditos al Banco de México. Créditos que, bueno, yo creo, y la historia sería interesante que nos lo comprobara, no pagó, porque no se les olvide que también se muere antes, ¿no? Entonces esto, pues finalmente pone un foco rojo y da a entender que el Banco de México no puede hacer las funciones de banca comercial. Para eso tienes otros bancos. Entonces se tiene que quedar como banco único de emisión, y a raíz de la gran recesión de 1929 y de todo este problema con los caudillos, con los préstamos para los caudillos, se crea la Ley Monetaria de 1931, en la cual se establece que Banxico deja de hacer operaciones comerciales y solo se queda como banco de emisión de billetes y monedas. Ahora, para ustedes, ¿qué creen que sea más importante en la economía? ¿Los billetes o las monedas? Los billetes. Sin duda, estamos en una economía totalmente billetizada y las monedas son complementarias. Pero ojo, no desprecien a las monedas porque también es dinero. ¿Cuántas veces no le hemos dado al viene 5 pesos en monedas de 10 centavos y nos las avienta? No me digan que no les ha tocado.
A mí me ha tocado incluso que te dicen, oye, ¿sabes? Esas monedas no valen nada. Es que no las aceptan. Pero sí valen, ¿o no? Sí, claro. De hecho, supongamos que Silvia le debe de la última parranda que se echaron, ¿sí? Le debe 500 pesos a Paola, ¿sí? Y entonces Silvia, como es medio mala onda, le quiere pagar esos 500 pesos en monedas de a 5 centavos. La pregunta es, ¿Paola está obligada a recibirlas? Sí. La respuesta es sí, porque sigue siendo moneda de curso legal que la autoridad monetaria, que es el Banco de México, está emitiendo. Entonces a mí la verdad, cuando un viene me avienta las moneditas de 5 centavos, lo que yo le contesto es, ya quisiera yo un camión lleno, ¿no? Porque al final del día es dinero. Oigan, ¿y de qué denominaciones emite billetes el Banco de México? ¿Ustedes saben? Sí saben. ¿De qué más? 50, 500, 1000 y de 200. Les falta el 50 y el de 20, o sea, todos. Sí, ¿Sí dijeron el de 20? Ay, no oí, perdón. Y monedas, ¿cuál creen? Ya sabemos que hay monedas de 10, hay monedas de 20 que son conmemorativas, las han visto, son muy artísticas. Había, ¿no? De hecho, el problema con las conmemorativas es que en cuanto las saca el Banco de México al mercado, los coleccionistas arrasan con ellos. Sí. Pero aquí lo interesante, de todas las monedas que emite el Banco de México, ¿cuáles son las que están en mayor circulación? Las de 10 centavos que el viene no quiere, ¿no? Entonces vean ahí, de hecho hay una anécdota interesante sobre las monedas de 10 centavos. Banco de México ya dejó de hacerlas por 2 razones. Una, es la moneda que más hay en circulación, desde lo que más hay, monedas de 10 centavos. Y 2, ya sale más caro hacerlas que lo que vale. Hasta donde yo me quedé costaba 13 centavos hacer cada una de estas monedas. Entonces imagínense, voy a hacer monedas de 13 centavos que valen 10. No, pues mejor déjalo así y vamos a hacer otras cosas. Al fin hay un chorro que los bienes no quieren, ¿no? Y acaban haciendo manualidades en las primarias con ellos. Bueno, entonces eso, fíjense muchachas, cómo eso nos habla un poquito de la ignorancia económica que tenemos como país. ¿Sí? De que no entendemos que mientras el Banco de México no saque de circulación fiduciaria una moneda, sigue teniendo valor. ¿Sí? Entonces, yo creo que el objetivo de estos programas es eso, que podamos fomentar la cultura financiera y que la cultura económica y que podamos quitar tantos mitos que hay, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando del Banco de México, que ya estamos aquí hablando de nuestras tristezas con los bienes y con cuánta cosa hay. Para 1936, la ley orgánica de Banjico limita el crédito exclusivamente, que se le daba al gobierno. Y aquí tenemos un problema. Ya para estas fechas, Lázaro Cárdenas está en el poder. Y ustedes y yo sabemos que Lázaro Cárdenas era un presidente que era muy activo, le gustaba hacer mucho la obra pública. Y para eso, pues necesitaba financiamiento. Y adivinen a quién le pedía el financiamiento. Al Banco de México. Entonces, la ley del 36 iba en contra de la política fiscal expansiva que tenía el sexenio cardenista. Que, ojo, a pesar de que durante el cardenismo hay mucho crecimiento, cabe destacar que sus avances fueron más espectaculares en lo político que en lo económico. Hay que ser honestos. No minimizo muchas cosas extraordinarias que hizo, ¿sí? Pero también hay que ser realistas, ¿no? En cuanto a esta parte. Pero después, ¿qué creen que viene? Ahorita aquí Alondra va a estar fascinada con estos temas. Porque llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense, Hitler, balazos, bombazos, el Capitán América, la Mujer Maravilla. Todo esto dicen aquí en cabina que se quedan con el coronel Steve Rogers. ¿Cómo ven? Sí, que como se los pongan, con máscara o sin máscara. Bueno, entonces, lo que no saben es que está allá en cabina con Jazz. Bueno, bien, entonces, viene la Segunda Guerra Mundial y ¡pum! Se da el desarrollo de México. Las grandes potencias se están matando, están haciendo armas para tratar de derrotar a las potencias del eje. Y hay una gran expansión monetaria. ¿Por qué? Porque llegan inversiones de esos países, llega oro de los Estados Unidos, sobre todo mucho oro, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Se engrosa la masa monetaria y ustedes saben, ya no es la primera vez que estudiamos estos temas. Cuando se engrosa la masa monetaria, ¿qué pasa con la inflación? Aumenta, sí, porque la gente se vuelve insensible a los precios. A pesar de que hay un gran desarrollo económico en México, uno de los precios que pagamos por el desarrollo es la inflación.
¿sí? Entonces, bueno, pasa esto y acaba la guerra. Y entre el 46 y el 47, año 48, ya con el presidente Miguel Alemán, se logra estabilizar el tipo de cambio a 4.85 por dólar, ¿sí? De hecho, se habla de una sobrevaluación, pero hay un repunte de la parte del peso frente al dólar durante la guerra, con la presidencia de don Manuel Ávila Camacho, donde se mantiene este tipo de cambio en 4.85. La primera devaluación fue con Lázaro Cárdenas, donde fíjense, fue de 3.60 pesos a 5 pesos en 1938. Y con y con el presidente... Ay, Dios mío, hoy lo traigo, hoy se me está olvidando el presidente Ávila Camacho por todas partes. Él logra estabilizarlo a 4.85 por dólar. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de esto, nos tenemos que ir a un corte, ya allá en los controles Jazz García me quiere ahorcar. Esto es Frecuencia Endex, regresamos después de un corte. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Endex. Hola, de regreso estamos aquí en Frecuencia Endex. Jazz García en los controles, aquí toda la banda fresa de Comercio Internacional y yo soy Manuel Gaviño. Y nada más se ríen porque sí, saben que tengo razón. Sí. Yo creo que este ritmo tenemos que crear un perfil en Facebook o algo. Eso se está poniendo interesante. Bueno, nos habíamos quedado en que el general... El general, Dios mío, ¿qué me está pasando? Hoy sí, ando. El general Ávila Camacho mantiene el tipo de cambio que se llega a mantener hasta el presidente alemán. ¿Sí? Fíjense, esto se logra mantener hasta mayo de 1949, cuando tenemos otra devaluación y llegó a 8.60 por dólar. Pero acuérdense que estamos en pleno milagro mexicano en esta parte. El Banco de México se dio cuenta que la única forma de que podíamos mantener el crecimiento económico era con estabilidad de precios. Y es cuando llega al Banco de México dos personajes sensacionales, don Antonio Ortiz Mena y Rodrigo Gómez, que empiezan a hacer una política un tanto restrictiva de la parte fiscal, empiezan a hacer una vigilancia enorme de la inflación, ¿sí? Logrando que de 1954, que fue nuestra última devaluación, fíjense, en 1954 de estos periodos devaluatorios, llegó hasta 12.50 el peso, se mantuvo durante 20 años el tipo de cambio de 12.50. Hubo prosperidad y estabilidad sin precedentes, con una inflación contenida del 3.5% y un crecimiento del 6.5%. Estamos hablando de la época de más crecimiento del país. La época, sí, hay que decirlo, como dirían aquí ustedes, del presidente feíto, de Díaz Ordaz. Pero todo el mundo recuerda a Díaz Ordaz por el movimiento del 68. Aquí no voy a excusarlo por esta acción, pero tampoco puedo negar el extraordinario trabajo económico que hizo al dejarnos con una inflación contenida y un crecimiento en términos redondos, del 7%. ¿Sí? Entonces, y un tipo de cambio estable, ¿no? Ahora, a esta época, el Banco de México, que estaba haciendo su trabajo con don Antonio Ortiz Mena al frente, pues no necesitaba autonomía. ¿Por qué? Porque los objetivos del gobierno federal y los del Banco de México eran muy congruentes. Iban para el mismo camino. Mantener controlada la inflación, mantener la base monetaria fija, mano dura. Sí, el gobierno de Díaz Ordaz es un gobierno de mano dura en lo económico, pero como comentábamos
hace un rato en el corte fuera del aire, a veces parece ser que es lo que hace falta, un poco de disciplina en lo económico. Entonces no hacía falta, pero ¿qué creen que pasa después? Llegaron algunos personajes bastante interesantes, no vamos aquí a juzgarlos ni a mencionarlos, pero en 1970 uno de ellos, bueno, sí, a las cosas por su nombre, durante el sexenio de Luis Echeverría, la deuda externa se nos fue a los 3.800 millones de dólares. Sí. Con López Portillo ya estábamos hablando de que ya, pasa de 3.800 millones a 26.000 millones de dólares. Y ya en septiembre de 1976 el dólar estaba a 19.70 con una inflación del 20%. ¿Por qué? Porque Echeverría regresa a un modelo, se quiere calzar las botas del general Cárdenas, ¿sí? Donde ya hacemos gasto público, obras faraónicas, obras de relumbrón. De hecho, Echeverría no se les olvide que hasta él se autopostula para el Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? O sea, eso es tener autoestima. ¿Sí? Y entonces, es una economía de despilfarro. Llega el siguiente gobierno, llega su amigo del alma, José López Portillo, que nos deja con una deuda externa de 100.000 millones de dólares. Una deuda externa que se dedicó nada más al despilfarro, que obvio, querían pagar con unos precios del petróleo que estaban muy caros. ¿Y el Banco de México qué hacía? Pues nomás mirando, porque cuando se le advierte lo que estaba pasando a el Banco de México, se lo advierte Echeverría, su decisión fue cambiar al secretario de Hacienda. Sí. Después, y pone a López Portillo, después López Portillo fue presidente. O sea, entonces veamos cómo es una economía de despilfarro. El Banco de México no puede hacer mucho. Con una deuda de 100.000 millones de dólares, baja el precio del petróleo en 1981 y cuando se va López Portillo nos deja con 107.000 millones de dólares y un tipo de cambio, agárrense allá en casita, en el carro o donde nos están escuchando, un tipo de cambio de 70 pesos por dólar. Inflación oficial del 200%, algunos autores dicen que no, que fue hasta el 400%, fuga de capitales, que se quiso resolver con la nacionalización de la banca el 1 de septiembre de 1982, fue una verdadera catástrofe económica. Llega el siguiente presidente, Miguel de la Madrid, el Banco de México sigue nada más mirando, ¿sí? Y como medidas inmediatas aumenta el IVA, se renegocia, se reprivatizan, porque en esta época de despilfarro se tienen un montón de paraestatales que no servían para nada y caen los precios del petróleo nuevamente. Pero aquí tenemos un comentario interesante. Él fue el que creó el fideicomiso, ¿no? Para la cobertura de los riesgos cambiarios. Exactamente, porque ya empezamos a tener un gobierno de los famosos tecnócratas. Acuérdense que los tecnócratas, se pensaba en México que todos los presidentes tenían que ser abogados y que los abogados podían resolver todo lo que pasaba. Estaban los abogados y luego Jesucristo, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, pero después viene la época de los tecnócratas, gente estudiada en Harvard, economistas, administradores, que dicen, yo sí sé cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, dicen que sí saben hacerlas, o decimos que no sabemos hacerlas. Pero aquí lo interesante es que sí empieza a funcionar el modelo tecnócrata. Y fíjense, de 200% de inflación que nos deja López Portillo, Miguel de la Madrid la baja al 15% en 1988. Claro, con medidas muy agresivas, como nos está diciendo por acá Silvia, y también con el famoso Pacto de Solidaridad Económica, con el que le piden a los empresarios que no suban los costos, le piden a los trabajadores que no suban que no piden aumentos salariales, el gobierno se compromete a no aumentar impuestos. Funcionó al final del día. Llega Carlos Salinas en el 88, crea un blindaje económico, trae a los famosos tecnócratas, reprivatiza la banca, empieza una política de apertura, se firma el Tratado de Libre Comercio y ese Salinas tan malo que todo el mundo dice que es el innombrable, que no sé qué, que ya saben quién no lo puede ver ni dibujado, ¿sí? Pues reduce la deuda neta del sector público a más de la mitad, lo cual le da un manejo interesantísimo a la economía. Y a él le debemos, y por eso es importante Salinas en nuestro tema del día de hoy, en 1994, él mete una iniciativa de reforma constitucional, para que el Banco de México tenga autonomía.
que desde donde ustedes lo vean es una decisión económica y política totalmente acertada. Ahí no se espanten, esos no es ninguna bomba, son simplemente fallas de software aquí, ¿sí? Y bueno, esta reforma constitucional es fenomenal. Y entonces el Banco de México establece claramente sus objetivos para los que fue creado. ¿Qué era qué? Mantener estable la inflación y, ojo, entender que no es caja chica del gobierno. Sí. En el sexenio de López Portillo, de Echeverría, se trataba de echar a andar la maquinita y pues eso no funcionaba. Sí. Con Salinas se estabiliza la economía, se logra una tasa de crecimiento económico del 3.96%, una que no se ha alcanzado nuevamente hasta ahora. Y con la banca reprivatizada hay algunos problemas con el otorgamiento del crédito, pero bueno. Finalmente se vienen algunas situaciones como el error de diciembre, y en 1994 con este error también, ¿sí? El tipo de cambio ahora se fija por medio de la oferta y la demanda, lo que nos da pie al tema que vamos a tratar nuestra próxima sesión aquí en radio, que va a ser la parte del tipo de cambio. Ya con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Esperamos que todos los que nos estén escuchando les haya sido útil. A nosotros nos fue útil y divertidísimo, ¿sí? Y les digo que ya tenemos hasta el Capitán América aquí. Es Frecuencia Index. Yo me despido, mi nombre es Manuel Gaviño. Les pido a todos los que están aquí se despidan, por favor, chicas. Paola Sánchez, gracias. Mi nombre es Silvia y nos escuchamos la próxima vez. Ayelet Salazar, por aquí los esperamos. Fernanda Delgado, por aquí los esperamos. Alondra Vargas, y no se pierdan la próxima cápsula. Jazz García se lleva el programa a velocidad luz. Muchas gracias, porque sin ti esto no sería posible. Esto es un Inter y es la Frecuencia Index. Cuídense mucho. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.